Buen día, saludos. Mi nombre es Naciri Herrera Tomás. Soy fonoaudióloga egresada de la Universidad Metropolitana. Actualmente me desempeño como docente de la misma institución y pertenezco al grupo de investigación de FOM. En esta tarde vengo a hablarles sobre el tips para intervenir en el lenguaje en el adulto mayor institucionalizado. Esto se desprende de una investigación que estamos haciendo en conjunto con la Universidad Mariacano de Medellín, que se titula Protocolo para el fortalecimiento de las habilidades cognitivo-comunicativas en los adultos mayores institucionalizados. Quiero iniciar esta actividad mostrándole esta pequeña frase que dice, porque la vejez es el presente de muchos, pero el futuro de todos. Bueno, quisiera realmente hacer un poquito más a menos y tener en cuenta que normalmente el proceso de envejecimiento siempre está relacionado con factores que están asociados a los procesos, entre ellos la comunicación. Muchas veces asocian la palabra del envejecimiento con pérdida de algo, ¿verdad? Y esto de una u otra manera afecta de forma negativa la participación de todos los adultos mayores en cada uno de los contextos sociales, porque la comunicación definitivamente es la base de todos. Es importante entonces tener claro que para tener y para dar solución a estos problemas de tipo comunicativo que se presentan durante el proceso de envejecimiento, ya sea un envejecimiento sano y o patológico, existen desde las políticas públicas que actualmente tenemos a nivel nacional y a nivel del mundo entero, muchos campos de acción que van defendiendo y orientan la prestación de los servicios de salud para el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Con el transcurrir del tiempo nos hemos dado cuenta incluso que estos cambios que son naturales y por el cual todos vamos a pasar, tienen unos cambios propios en las estructuras y en las funciones corporales que van reduciendo los niveles, por ejemplo, de memoria, de razonamiento, de lenguaje, y genera una pérdida significativa en todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos que son esenciales para poder procesar de manera adecuada la información lingüística que llega a nosotros. De igual manera, vemos que se ven alterados los mecanismos de audición y voz, los cuales también juegan un papel fundamental dentro de todo proceso comunicativo y por supuesto, esto se convierte en los canales de entrada y salida de la información verbal y oral. Es por eso que nosotros como fonoaudiólogos tenemos un rol importante y preponderante en todo lo que tiene que ver con la actuación que hacemos en los centros geriátricos, es decir, en esa persona que se encuentra institucionalizada en algunos lugares específicos, pero también con la población que quizás no está allá, pero que ya son adultos mayores. Y por eso entonces, a través de la ley 376 de 1997, se reglamentó de que nosotros también trabajamos con estas poblaciones. Entonces podemos hacer actividades de promoción y prevención, evaluación diagnóstico, tratamiento de tipo individual y grupal y por supuesto a partir de esto tener en cuenta muchas de las cosas que están asociadas a ellos, como el diagnóstico, la severidad, si dado el caso el paciente tiene alguna patología, edad, características de tipo biopsicosocial que son súper fundamentales para saber incluso qué estaba o cómo se encuentra actualmente nuestro adulto mayor. Y uno de los papeles fundamentales también aquí es la motivación que tienen ellos. Por supuesto, también podemos hacer asesorías a profesionales afines y las consejerías a los cuidadores, que entre otras cosas son siempre las personas idóneas y encargadas de estos señores. Es por eso entonces que teniendo en cuenta el envejecimiento normal, vemos que el lenguaje y todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales y comunicativas en los adultos mayores sanos, incluso los adultos mayores que de pronto presentan algunas patologías se van deteriorando con el tiempo. Es por eso que la familia y la sociedad cuentan y forman un papel fundamental para que esto no se deteriore más. Pero también tenemos en cuenta que muchos de estos adultos mayores ya no están con la familia o incluso algunos de estos adultos mayores son abandonados y algunos llegan a lugares como los centros geriátricos o instituciones de reposo, casas de reposo, como le quieran llamar, porque hoy también tenemos abundantes centros día a día. Entonces, en el caso del adulto mayor institucionalizado, el lenguaje se convierte, se transforma. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando ellos llegan a estos lugares, normalmente se sienten aislados
o tienen miedo, o por el contrario, llegan con un punto de vista totalmente diferente porque piensan que la misma gente, las mismas personas, los mismos familiares los han abandonado. Entonces, en muchos casos hemos visto bastantes investigaciones que demuestran que definitivamente esto cambia. Además, vemos que en algunos casos hay deterioros de tipo cognitivo, de tipo comunicativo, van deteriorándose completamente hasta tal punto que muchos de ellos van perdiendo todas estas habilidades que no le permiten interactuar de forma adecuada con el resto de miembros de la misma institución. Es por eso que entonces los propósitos que nosotros tenemos de esta intervención fonoaudiológica con ellos sería, por ejemplo, que el primer punto, el paciente logre satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos desde el punto de vista comunicativo, delutorio, o cualquier necesidad que él tenga en su momento, teniendo en cuenta el medio familiar, social y laboral en relación, por ejemplo, a los daños que a veces ocurren cuando tienen secuelas neurológicas o dado el caso cuando el propio envejecimiento ha deteriorado completamente todo este proceso. Ahora, hay algunos pacientes que son sanos, entonces la idea entonces con ellos sería mantener, ¿verdad? Mantener estas habilidades que ellos aún poseen para que de esta manera puedan interactuar con todas estas personas. Ahora, un punto importante y que tiene que ver que la familia también logre una adaptación biopsicosocial en relación a esta deficiencia comunicativa, que es nuestro segundo propósito, tenemos que tener en cuenta que incluso la gente que se encuentra en esos momentos ahí con ellos en el centro geriátrico se convierten en su familia. Son muy pocas las personas que a veces los llevan a esos lugares y son visitados nuevamente. Entonces, la familia, las personas, los cuidadores, esas personas que están con ellos interactuando día a día, se convierten prácticamente en su familia. Y es importante tener en cuenta que nuestro rol como fonoaudiólogo, nuestro propósito con ellos, también es permitir que todos los que están a su alrededor puedan comunicarse de manera satisfactoria con esta persona. De igual manera, nosotros como fonoaudiólogos, que somos expertos en todo lo que tiene que ver con la comunicación humana, en ese proceso de intervención formal de esto, hacemos posible que la comunicación sea dada, que la comunicación y todos los procesos que enmarcan ahí, porque incluso nosotros hoy estamos trabajando solo un puntico y es el lenguaje, pero sabemos que hay muchas otras cosas que se ven deterioradas en ello. Entre esos encontramos lenguaje, cognición, habla, deglución y audición. Y como ya había mencionado anteriormente, fue a partir de la Ley 376 del año 1997 que se reglamentó en Colombia esta disciplina y que a su vez entonces permitió que se puedan prestar los servicios de salud a nivel de toda la región en Colombia. Pero bueno, vamos a hablar un poquito entonces de todo lo que tiene que ver con la intervención fonoaudiológica en adultos mayores, para llegar al punto específico en donde quiero trabajar todo lo que tiene que ver con lenguaje. Y es que el lenguaje, sin duda alguna, es una de esas funciones cognitivas que es muy compleja y que permite que nosotros podamos tener esa necesidad de comunicar todos los deseos, sentimientos, pensamientos, ilusiones, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y es que definitivamente, al ser el lenguaje una función cerebral superior, definitivamente eh, propio del envejecimiento se va deteriorando con el tiempo y que este deterioro puede llegar a ser muy severo, incluso puede ser hasta una consecuencia de una lesión cerebral o de alguna enfermedad mucho mayor que se ve en el adulto mayor. Es por eso que vemos que el lenguaje es uno de los procesos psicológicos más importantes en los adultos mayores, porque esto es clave para poder mantener la red de relaciones sociales y de comunicación que se han ido elaborando a lo largo de su vida y sobre todo permite conectarse con esa otra persona que está ahí. Incluso es también un instrumento para poder resolver situaciones cotidianas, un medio de expresión de tipo personal y de creación, porque el lenguaje también nos permite crear. Sin embargo, con el paso del tiempo, sabemos que esto se ocasiona un deterioro normal de esta apreciada herramienta y en ocasiones también debido a lesiones que ocurren precisamente aquí en nuestro cerebro. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de toda la organización cerebral de la que ustedes ya me imagino tienen conocimiento y precisamente entonces vemos áreas importantes y que los daños que en algún momento son causados
por algún tipo de lesión a nivel cerebral, ya sea en el área de Broca, en el área de Wernicke o Wernicke, en el fascículo arqueado o en cualquiera de estas cortes que se encuentran aquí, pues va a deteriorar de una u otra manera todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, también vemos, por ejemplo, que en el ámbito que es netamente gerontológico y en lo relativo al lenguaje de las personas mayores, sabemos que no, a pesar de que en algunos momentos hay un deterioro de todo lo que tiene que ver con el lenguaje tiene ciertas características propias de la edad. A ustedes de pronto se les ha ocurrido en algunos momentos, nosotros siendo aún tan jóvenes, en ocasiones nos pasa que tenemos el famoso síndrome de punta de lengua. Y es que se nos olvidan de pronto por tanto estrés o quizás porque en su momento no pudimos hacer ciertas cosas, se nos olvidan el nombre de las cosas. Ellos también van teniendo esto y mucho más seguido, ¿verdad? Porque en algunos momentos está asociado también a algunas dificultades a nivel de memoria y sobre todo de la memoria semántica, que es lo que más se afecta aquí. La mayoría de las personas mayores no tienen problemas de pronto de lenguaje a nivel general, eso nos lo decía Buis en el año 2001, pero sí existen cambios que están relacionados en el caso del envejecimiento propio, ¿verdad? O cuando ya esa persona, por ejemplo, tiene un funcionamiento cognitivo inadecuado. Entonces, esto también es importante, porque a nivel de lenguaje, según todo lo que nos dice, por ejemplo, varios autores, dentro de eso podemos destacar a Santos Borregón, podemos destacar, por ejemplo, a Onésimo Junco. Nos dice que la vejez normal al margen, por ejemplo, de cualquier tipo de lesión neurológica, ya sean afasias, disartrias, demencias, siempre va a producirse un deterioro, pero que esto va a ser propio de su edad cronológica. Y que de igual manera nosotros vemos que una explicación mucho más amplia es que a veces encontramos adultos mayores que tienen una condición de envejecimiento normal que presentan dificultades en el léxico, en la sintaxis o incluso en el mismo discurso narrativo. Es por eso que encontramos en ellos un vocabulario pasivo, una dificultad en el acceso al léxico o a su vez dificultades para poder mantener una conversación que está asociado en muchas ocasiones a problemas de tipo auditivo. Es por eso entonces que aquí traigo algunas actividades que ustedes pueden hacer con los adultos mayores para que de igual manera esto sea efectiva la comunicación con ellos. Podemos realizar ejercicios de estimulación cognitivo-comunicativa y favorecer todo este proceso con ellos. Por ejemplo, actividades con favoreciendo el lenguaje automático. Se le pide al usuario que, por ejemplo, mencione días de la semana, meses del año, los números del 1 al 10. Las personas que, por ejemplo, realizan oraciones todos los días, sería bueno que también recordáramos muchas de estas informaciones o, por ejemplo, tratar de que tararee canciones, etcétera, etcétera. Esto nos puede ayudar muchísimo, sobre todo a motivarlos para que ellos tengan en cuenta que este lenguaje automático sirve y mejora muchas de esas actuaciones y actitudes que el día a día tienen en este tipo de lugares. Otro de los ejercicios que podemos hacer son ejercicios de denominación. Podemos utilizar, por ejemplo, este tipo de imágenes en donde si ustedes se dan cuenta son imágenes reales, porque la idea para trabajar con un adulto mayor es que usted no le muestre juguetes como un niño, se le respeta su edad cronológica. Es por eso que es importante tener en cuenta que en el caso del adulto mayor se le debe trabajar solo con imágenes reales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un martillo, una silla, una escoba, pero dado el caso, usted también puede jugar con lo que tiene alrededor y preguntarle las cosas u objetos que tiene alrededor, ¿verdad? Esto también es importante. Y sobre todo, además de denominarlo, de producir el sonido, también puede ayudarlo a que él descifre para qué sirve o cómo funciona esto. Otro de los ejercicios y de los tips que hoy les traigo aquí son evocaciones de categoría. Se le va a preguntar al usuario, por ejemplo, el nombre de las frutas, de las verduras, de los oficios, de los colores, de los deportes. Es importante tener en cuenta, por ejemplo, el que él evoque toda esa información que él hacía antes de. Por ejemplo, si en estos momentos ya el adulto mayor, que la mayoría de ellos ya se encuentran pensionados o no se encuentran laborando actualmente, preguntarle a qué se dedicaban antes,
o qué oficio tenía, si tiene alguna profesión o algo así. Por eso es importante saber incluso el lenguaje premórbido que tenía nuestro paciente, saber qué hacía antes, a qué se dedicaba, cómo hacerlo, para que nuestra intervención también sea eficaz. Otro de los ejercicios que podemos hacer con ellos son repeticiones de tipo verbal. Se le van a pedir, por ejemplo, a los usuarios que repitan una serie de palabras, que repita algunas letras en específico. Si las puede leer sería fabuloso, pero encontramos también una alta población actualmente en Colombia que es analfabeta. Es importante entonces tener en cuenta si esta persona es estudiada o no, y para eso es importante saber ese lenguaje premórbido y saber también incluso si esa persona es estudiada o no. Entonces le pedimos que por favor nos repita las letras, que nos repita incluso después de eso sílabas, pasamos a las palabras y por último a las frases. Empezamos con frases simples y luego con frases mucho más complejas. Otros de los ejercicios que les puedo dejar aquí son ejercicios de reminiscencia, recordar qué hicimos en el pasado, por allá en la época de tal cosa, recordar, por ejemplo, si esa persona antes de estar en esta ciudad o antes de estar en este lugar, dónde, qué hacía antes, dónde vivía usted. Este tipo de actividades y de juegos nos ayuda muchísimo. Los juegos de roles, ejercicios de secuencias, terminar las secuencias o continuar las secuencias es muy importante para ellos, sobre todo para que puedan verbalizar palabras revueltas. Entonces podemos pedirles a ellos que organicen frases o algunas palabras que estén y esto nos ayuda a movilizar todo el campo de la parte morfosintáctica. Otro de los ejercicios que podemos hacer con ellos es el mantenimiento del campo semántico y así seguir aumentando o a su vez manteniendo las habilidades que tenemos a nivel de vocabulario. Porque recuerden que muchas de las cositas, en el caso de un adulto que tenga una lesión neurológica, se presentan muchas anomias. Pero si dado el caso el paciente es un paciente sano, un paciente que no tiene ninguna dificultad, podría tener el famoso síndrome de punta de lengua. Y tenemos algunas otras, pero estos fueron los tips principales que hoy les traje aquí. Aquí tenemos parte de la bibliografía que utilizamos para eso. Muchísimas gracias.